Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado mucho de la película y del estudio de los trastornos psicóticos y del espectro de la esquizofrenia. Sé que fue una temática un tanto compleja y que quizás la película también resultó un poco complicado identificar algunos criterios, pero pues es cuestión de leerle ahí y de profundizar un poco más y familiarizarse, obviamente, con el trastorno y con los criterios. Bien, en esta semana nos toca ver trastornos de ansiedad. En el DSM-5 vienen pues varios, pero para fines de nuestra materia nos vamos a centrar en estos cuatro: ansiedad generalizada, ansiedad por separación, ansiedad social y fobia específica. En primer lugar, es importante saber que algo que caracteriza a los trastornos de ansiedad es el miedo o preocupación excesiva, desmedida, que no se corresponde con la situación real que la persona está experimentando. Ya iremos viendo, dependiendo del tipo de ansiedad de la que estemos hablando, cuáles van a ser los miedos o las preocupaciones excesivas que tendrá la persona. Un punto importante es en qué se diferencian los trastornos de ansiedad. Y uno de los puntos más importantes de diferenciación es según el tipo de objeto o situación que genera ese miedo o ansiedad, y las cogniciones asociadas a ello, ¿no? Es decir, los pensamientos que surgen en torno a ello. Esos dos elementos son muy importantes para que podamos diferenciar los diferentes trastornos de ansiedad. También es algo común que los trastornos de ansiedad tienden a ser comórbidos entre sí, es decir, comorbilidades que aparece más de un trastorno en una misma persona al mismo tiempo. Y hay que saber distinguir como rasgos de ansiedad de algunas manifestaciones de estrés, por ejemplo, de miedo, y todo esto distinto de la ansiedad como trastorno clínico. ¿Todo mundo en algún momento nos podemos sentir ansiosos? Sí, por supuesto, porque la ansiedad es una reacción fisiológica. Cuando hay una demanda real del medio, de nuestro entorno, y que no sentimos que tengamos las herramientas para hacerle frente a esa demanda, es normal que surja la ansiedad. Ejemplo, voy a tener un examen y siento que no estudié lo suficiente. ¿Eso me puede generar ansiedad? Sí, por supuesto. Pero ahí lo dejaríamos como rasgos, que es temporal, que es situacional. Pasa mi examen y se me quita toda la ansiedad. Pero en cambio, los trastornos que vamos a ver suelen ser perdurables y suelen activarse, algunos con cuestiones muy específicas, pero en donde la persona no es capaz de manejar de manera adecuada ese miedo excesivo, esa preocupación excesiva, y sobre todo que empieza a llevar a cabo conductas de evitación, lo cual también es un punto característico de los trastornos de ansiedad. Vamos entonces a la ansiedad por separación. Ya saben, solo les comento algunos puntos importantes. Ustedes ya harán la lectura completa del texto y pueden consultar también el DSM-5 o alguna otra bibliografía para que puedan profundizar. La ansiedad por separación se caracteriza por estar lejos, ya sea de la casa, del hogar en el que vivimos o de alguna figura con la que tengamos un mayor apego. Este trastorno suele iniciarse en la infancia, pero puede persistir hasta la edad adulta. Si no se trabaja, puede ser intermitente. Es decir, que hay temporadas en donde aparece y desaparece y así puede continuar hasta la vida adulta. Ojo, esto es distinto de desarrollar un trastorno por dependencia. Son cosas diferentes. Entonces, la persona aquí, esto lo vemos comúnmente en niños, pero hasta cierta edad es común en niños. También tenemos que considerar la edad del niño o niña para saber si es normal como parte de su desarrollo o si ya está considerándose una patología. Entonces, tiene diferentes manifestaciones como
pues evitación a toda costa de ese alejamiento, por ejemplo, aunque en niños puede tener manifestaciones como berrinches, como tornarse muy agresivo, pues justamente porque no quiere tener ese alejamiento. Hay que diferenciarlo de una serie de trastornos que tienen otras características. Ustedes en el DSM-5 pueden leer a fondo el diagnóstico diferencial. Recuerden que el diagnóstico diferencial, lo revisábamos en la unidad de conceptos, es por qué o argumentar por qué un trastorno es la mejor elección de diagnóstico para un determinado caso, distinto de otros a los que puede parecerse. Fobia específica. Seguramente esta es alguna que van a identificar. La fobia específica es el miedo o ansiedad desmedida por un objeto o una situación específica. Pero ojo, es distinto de tenerle miedo a algo, como un miedo normal. Cuando hablamos de fobia, no nada más es el miedo, sino también es que provoca toda una serie de consecuencias fisiológicas y que llevan a que la persona evite a toda costa confrontarse con esa situación o con ese objeto. Miedo le podemos tener a muchas cosas, ¿no? Miedo le podemos tener a una araña y ya la vemos y a lo mejor gritamos y me hago a un lado, ¿no? O voy por algo para matarla, por ejemplo, y ya. ¿No? Sí, puedo sentir escalofríos, puedo sentir que el corazón se me acelera, pero hasta ahí. Cuando hablamos de fobia, es una persona que al ver una araña, por ejemplo, se paraliza. Se paraliza y empieza a tener una serie de reacciones fisiológicas que la pueden tener un buen rato imposibilitada de llevar a cabo alguna otra acción. Entonces, ahí ojo en diferenciar miedo de la fobia como tal. Se tiene que codificar con base en el elemento fóbico, que pueden ser animales, como en el caso de la araña, pueden ser entornos naturales, puede ser a sangre, inyecciones o heridas, o todo lo que tenga que ver con eso. Puede ser situacional también, puede ser otras situaciones, ¿no? O sea, si ustedes hagan este ejercicio les va a resultar muy interesante. Busquen en internet las fobias más raras y van a encontrar realmente que hay fobias bastante extrañas, pero que existen. Prácticamente a todo podemos desarrollar una fobia. Algunos elementos significativos que suele relacionarse o desarrollarse una fobia tras un evento traumático, aunque no siempre es tan claro saber dónde fue el origen de esa fobia. Hay que, por ejemplo, diferenciarlo cuando se presenta en adultos mayores, ya que puede tener otras razones por las cuales las personas desarrollan aversión, no tanto como fobia, aversión a ciertas situaciones. Igual, hay que diferenciarlo de estos trastornos. Trastorno de ansiedad social o fobia social. Aquí está muy específico a lo que la persona le teme y evita, que es situaciones sociales. Cualquier situación social que tú te imagines, una persona con ansiedad social la va a evitar. Ir a la tienda, subirse al camión, cuanto más hablar en público, tener que atender a un cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier situación social que te imagines, esa es una situación que va a evitar a alguien con trastorno de ansiedad social. Bueno, ahí ya leerán ustedes los elementos significativos. Y el otro, trastorno de ansiedad generalizada. Este es el que se presenta con más frecuencia y donde las personas prácticamente tienen ansiedad y preocupación excesiva por una variedad de situaciones que pueden ser reales o que pueden ser imaginadas. Ahí está lo más grave de la ansiedad generalizada. Y sobre todo que a la persona le es muy difícil controlar esa preocupación. Pero ojo, igual hay que saber diferenciar cuando estamos hablando de, soy una persona preocupona y cuando ya tengo ansiedad generalizada, ¿no?
todo lo que constituya un trastorno significa que no tengo los elementos para hacerle frente y que por lo tanto requiero de la ayuda profesional justamente para desarrollar estrategias que me ayuden a hacerle frente a eso que me está pasando. Esa es la gran diferencia y lo que tendríamos que considerar. Y bueno, pues veríamos toda esta gama y otros tantos de síntomas en una persona, no solo con ansiedad generalizada, sino con otras. Aquí la cuestión es que es una preocupación constante. Por ejemplo, con la fobia social o con la fobia específica, pues quizás es solamente cuando se enfrenta a esa situación temida. Pero aquí la ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, es generalizada porque es prácticamente en todo. De ahí la dificultad para trabajar este trastorno, porque son tantas cosas las que a la persona le preocupan, pues que en un momento dado es prácticamente casi toda su vida, ¿no? Entonces, algunos temas, por ejemplo, que pueden resultar de preocupación, pues trabajo, salud, finanzas, familia, tareas del hogar, cumplimiento con compromisos. Y en la niñez, sobre todo va enfocado en el ámbito escolar, ¿no? Su desempeño, el ser competentes, el poder cumplir con ciertas exigencias que a lo mejor se le ponen a cierta edad. Entonces, tengan en cuenta, la característica principal de estos trastornos es el miedo, la ansiedad desmedida, que no se corresponde con la situación real que está viviendo la persona. Afecta a todas las áreas de la vida y que se llevan a cabo conductas evitativas. Y bueno, en cada una de estas pues se presenta una serie de pensamientos específicos, obviamente asociados a la temática que causa esa ansiedad. Y a nivel de tratamiento en psicoterapia, pues mucho del trabajo de la ansiedad se focaliza en trabajar con los pensamientos. Bien, recuerden que esta semana hay un caso que se tiene que resolver, que es de la misma manera en la que van a hacerlo como lo hicieron con la película. Datos de identificación, posible diagnóstico, van a elegir un caso de los 4 que vienen y van desglosando del diagnóstico que hayan elegido, los criterios, cuáles se cumplen, cuáles no y por qué. De todos modos, cualquier duda, estoy a sus órdenes.